La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Estamos con Gustavo Dufour, que es politólogo de la UBA, también es profesor en las universidades de ITEL y San Andrés, a quien le damos la bienvenida y una vez más nos disculpamos por nuestras introducciones. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están? Bueno. Muy bien estamos, escuchándote muy bien. Bueno, algo de eso pasa, ¿no? En el debate público, ¿qué es así? Se dice, por un lado, que el Estado asfixia, con problemas, con impuestos, y por otro lado, un Estado demasiado débil, que no puede controlar desde la corrupción interna, por ejemplo, la policía, el narcotráfico y otras cosas, como la cuarentena. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo tenemos que pensar esto, Gustavo? Yo, digamos, diferenciaría las problemáticas. Por un lado, un problema está vinculado con la capacidad que el Estado tiene para hacer cumplir las normas o para implementar las normas. Y la otra es, y los escuchaba a ustedes en la introducción, la otra tiene que ver con cuáles son los contenidos que las propias normas o a través de las propias normas intentan regular, o las conductas que se intentan incentivar o producir o prohibir en algún caso. Yo siempre planteo este esquema, ¿no? Digo, cuando el Estado interviene porque los problemas ya existen. Y cuando el Estado interviene porque los problemas existen, es eventualmente la intervención estatal la que busca regular conflictos que son preexistentes. En ese proceso de regulación de conflictos preexistentes, obviamente que afecta intereses. Y por lo tanto, la propia regulación estatal genera o reproduce nuevos conflictos. Entonces, a mí, por un lado, no me llama la atención que cuando el Estado interviene a través de normas, disposiciones, leyes, decretos, ¿no? Los ciudadanos o distintos grupos que formamos parte de la sociedad discutamos, ¿sí? No la legalidad de la norma, sino la legitimidad, la adecuación de la norma al contexto. O sea, eso es parte, ¿sí?, del juego político democrático y me parece que es absolutamente aceptable. En cualquier caso, nosotros como ciudadanos, a través de distintos mecanismos o momentos, tenemos la capacidad para intentar incidir sobre las decisiones que los gobiernos toman y eventualmente intentan implementar a través de las estructuras estatales. Y luego está, ¿sí?, es la segunda parte del argumento. Luego está, bueno, una vez que el Estado adopta las reglas o define cuáles son las normas que eventualmente tenemos que cumplir, ¿cuál es la capacidad que el Estado tiene para eventualmente garantizar que esas normas se acepten, que esas normas tengan algún grado de efectividad o de eficacia a la hora de su implementación? Y ahí sí aparece en esa segunda discusión el problema de las capacidades. Ahí sí es realmente importante hacerse la pregunta respecto a si los estados tienen las capacidades para cumplir con aquellos objetivos que eventualmente sí se pretenden alcanzar con ese tipo de normativa o de reglamentación. A ver, Gustavo, pero antes de entrar en el tema de la capacidad, ¿no está la discusión sobre también el modelo, digamos, hasta dónde puede un Estado intervenir en un contexto democrático? Digo, ¿hasta cuándo el intervencionismo es legítimo? A ver, yo ese tema también lo diferenciaría, porque en realidad la discusión de las capacidades es una discusión que no es ideológica. Entonces, no importa cuánto intervenga el Estado. El Estado puede intervenir mucho, sí, el Estado puede intervenir poco, sí, uno puede comparar países y en algunos países puede encontrar que el grado de cumplimiento de las reglas es muy alto, pero sin embargo el grado de intervención del Estado es muy distinto. Entonces, sí, vos tenés estados muy intervencionistas en donde hay, sí, un alto nivel de aceptación de las reglas y una alta capacidad del Estado para imponerlas, y otros que son muy poco intervencionistas, donde podés encontrar, sí, esa misma ecuación, ¿sí?, una alta aceptación y al mismo tiempo una alta capacidad. Y después tenés otros, ¿sí?, que tal vez ese sería el paisaje más propio de muchos casos de América Latina, en donde independientemente del grado de intervención, ¿sí?, lo que encontrás es una de gran dificultad para garantizar que esas reglas se cumplan. Eso sería un punto. El segundo punto es discutir los contenidos. Entonces, el segundo punto es discutir, bueno, ¿sí?, si el Estado debe regular o debe intervenir dentro de determinadas esferas o ámbitos. Y esa es una discusión, si vos querés, más política, Paula. Es decir, ahí yo no tomaría partido respecto a si eventualmente
es mejor o no tener un Estado que intervenga más o limite más ciertas libertades, teniendo en cuenta en este caso la excepcionalidad del contexto del cual estamos hablando, ¿no? Es decir, yo entiendo el debate que se plantea respecto a si este grado de intervención del Estado avanza o cuánto avanza respecto a libertades individuales, pero lo que está claro que estamos en una situación de excepcionalidad y muchos de los países que son ejemplos, ¿sí?, de respetar libertades y valores democráticos también han adoptado medidas que eventualmente han ido avanzando sobre las libertades, con criterios sanitaristas, o con algún otro criterio que apoye o evidencia que apoye esa decisión, pero está claro que hay una decisión política respecto a que efectivamente esa es la mejor decisión para enfrentar un problema público muy excepcional que hoy estamos atravesando, ¿no? Claro, eso cuando hay una situación excepcional como la de la pandemia, pero si no, en general, no sé, se me viene a la cabeza el tema de precios cuidados, controlar precios, no controlar precios, digo, más allá después de la capacidad de si está la norma, cómo se hace, cómo se verifica que se cumple, digamos, hay una concepción, digamos, de modelo al tomar la decisión, digo, cómo se toma, dónde se toma, ¿no? ¿Dónde corta la posibilidad que tiene un Estado de intervenir o no? Digo, ¿es por tema? ¿Es una cuestión general? ¿Cómo se...? A ver, yo te diría que los momentos y ámbitos en los cuales el Estado interviene están permanentemente en redefinición. Y están en permanente redefinición porque efectivamente forman parte del conflicto entre los distintos actores, en donde algunos quieren más intervención estatal y otros pretenden menos intervención estatal. Ahora, la intervención en sí mismo, y vos ponías el caso de precios cuidados, ¿sí?, en sí mismo no es ni buena ni mala. En todo caso, lo que podemos discutir, más que si es buena o es mala, porque el bueno o malo lo podemos en general evaluar en términos más ideológicos, ¿sí? Si en realidad estamos en contra de la intervención, precios cuidados no va a parecer una mala política pública, pero si estamos a favor de la intervención, precios cuidados no va a parecer una buena política pública. Ahora, lo que podemos discutir, independientemente de si es bueno o es malo, es si es efectivo o no es efectivo. Y ahí entra otra pregunta, que es la pregunta vinculada a si cuando tomamos decisiones tenemos claridad respecto a las teorías causales que utilizamos, porque cuando uno utiliza precios cuidados es porque está convencido que precios cuidados va a servir como una política indicativa de precios para ¿sí?, lo que podríamos llamar los grandes formadores de precios. Ahora, si eventualmente ¿sí?, precios cuidados pudo haber tenido esa pretensión o esa intencionalidad, pero luego no lo logra, es porque evidentemente cuando se tomó la medida no se tuvieron en cuenta otros elementos que podían estar eventualmente desdibujando la eficacia o efectividad de esa medida. Pero, dicho de otra manera, vos podés tener en otros países medidas similares a la que toma la Argentina en torno a precios cuidados. Sin embargo, el nivel de efectividad es muy alto. Entonces la pregunta ¿es precios cuidados lo que es realmente una medida mala? Y no, porque en otros países funciona. Tal vez lo que tenemos que preguntarnos es por qué es o por qué no produce el mismo grado de efectividad en la Argentina que podemos encontrar en otros países, ¿no? Entonces ahí me parece a mí que el problema no está tanto en el dispositivo, el instrumento, sino en otros elementos que eventualmente están interviniendo y afectan la efectividad de ese instrumento. Y ahí podemos entonces discutir algo que en la introducción ustedes bien planteaban, que tienen que ver con culturas políticas propias, ¿sí?, de las distintas sociedades en las cuales esas normas se aplican, ¿no? Es decir, bueno, si vos tenés países en donde sus ciudadanos tienen una poca valoración de la norma en líneas generales, y bueno, uno podría decir que efectivamente hay más predisposición a eludirla, a no cumplirla, y es ahí donde se vuelve mucho más importante para el Estado tener mecanismos de control que te permitan sancionar al que incumple la regla. Pero en otras sociedades ese problema no se presenta, porque cuando el Estado toma una decisión, los ciudadanos la aceptan, la internalizan en sus comportamientos y en todo caso habrá alguna pequeña minoría que la desafía y el Estado siempre tiene la capacidad para poder controlar a esa pequeña minoría, ¿no? Claro. Y por eso es importante, ¿no?, cuando se habla de estos temas a nivel teórico, digo, también tomar en cuenta que muchas veces yo siento que no sé si los académicos lo hacen, vos quiero apelar a tu experiencia justamente para ver esto, ¿no? El componente de la idiosincrasia y el tema cultural de las sociedades en las que se aplica después, ¿no? Los conceptos, digo.
Es tremendamente importante e influyente. O sea, de hecho ahora cuando se planteaba la última conferencia de prensa del presidente, el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno, flexibilizando la cuarentena a contramano de lo que la propia evidencia sugería, cuando ellos supuestamente venían diciendo que las decisiones las tomaban en base a la evidencia, pone de manifiesto que eventualmente las reglas siempre que tienen que ser medianamente consistentes con la capacidad que tienen o la voluntad que tienen, si en este caso nosotros como ciudadanos, de cumplirla. De lo contrario, la posibilidad de garantizar que esas reglas se cumplan obviamente recae en la capacidad que tenga el Estado para imponerlas de manera, entre comillas, autoritaria, ¿no? Con muchos mecanismos de control. Claro. Es lo que uno eventualmente no desearía que sucediera. Y de hecho fue lo que no sucedió en las primeras etapas de la cuarentena, ¿sí? Más dura, en donde la ciudadanía se recluyó, se quedó en casa y no hubo necesidad de apelar a ningún tipo de sanción, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de la regla. Entonces yo creo que la idiosincrasia es un elemento muy importante y es tal vez un elemento que te permite ver en qué medida las normas que vos estás planteando son normas adecuadas al contexto en el cual las estás intentando introducir y que querés que efectivamente se apliquen, ¿no? Gustavo, te quiero hacer con esta pregunta que te hizo Paula. Estamos con Gustavo Dufour, politólogo de la UBA, docente de la Universidad de Itela y San Andrés, entre otras cosas, hablando sobre la fortaleza estatal y el cumplimiento de la ley. Yo te quería hacer una pregunta que tiene una analogía casi futbolera. A ver, acá tenemos Estado y sociedad. Entonces, Paula te preguntaba sobre si había que evaluar la idiosincrasia de la sociedad antes de intentar hacer cumplir una normativa, y que muchas veces, vos decías, muchas veces hay una contradicción o algún tipo de dificultad en el mensaje, con lo cual después aceptar esa normativa es mucho más complejo para una sociedad ya de por sí rebelde a cumplirlas, como es la nuestra, como decía Carlos Nino. Pero en el fútbol va mal el equipo, no rajan a los jugadores, rajan a los técnicos, ¿no? Acá no voy a rajar a nadie, pero a veces uno tiene la sensación, y esto me gustaría que vos desde tu experiencia académica nos lo digas, a veces tenés la sensación que los políticos, a ver, mientras son ciudadanos piensan de una manera, cuando llegan a ocupar ciertos cargos, pierden un poco la relación con esa cotidianidad y esa idiosincrasia del día, que la quiero llamar del día a día que tenemos los ciudadanos, y dictaminan normativas a veces imposibles de entender desde nuestro lugar. La pregunta es, si bien tiene que haber toda una preparación en la sociedad que tiene que ser de largo plazo, de larguísimo plazo, que viene con la educación, ¿qué les pasa a los políticos? ¿Vos ves que ocurre esto y que dictaminan normas que por ahí son para otros países y no para el nuestro? A ver, en algunos casos sí, uno puede encontrar o podría pensar que hay ejemplos de esa naturaleza. Yo siempre digo que una cosa es cuando uno está en el llano, ¿sí? Sin poder, y otra cosa es cuando uno está en el poder y tiene que tomar decisiones respecto a problemas que eventualmente no conocía, no tenía demasiada información cuando estaba fuera del poder. Cuando uno está en el poder, está eventualmente atravesado por una multiplicidad de conflictos, ¿sí? Conflictos distributivos, que los podemos ver a la orden del día hoy también en la Argentina, incluso en una situación, ¿sí? Insisto, muy excepcional como la que estamos viviendo. Y en ese escenario los decisores o los gobiernos tienen que tomar decisiones difíciles. Y en esas decisiones difíciles que tienen que, digamos, tomar, a veces, ¿sí? Se enfrentan con determinados actores, a veces toman modelos de políticas, ¿sí? A partir de ciertas orientaciones ideológicas sin dar cuenta de las características de los contextos o de los problemas tal cual se presentan localmente. Y eso, digamos, yo creo que es parte, te diría que es parte de la forma en la cual se hace política o se toman decisiones muchas veces en la Argentina. Aún así, yo creo que, digamos, que cuando alguien llega al gobierno o cuando, ¿sí? Te haces de los recursos institucionales para gobernar, eventualmente tenés que resolver problemas que son extremadamente complejos y la complejidad de los propios problemas te genera esos desafíos que vos planteás, Franco. Es decir,
digamos, las decisiones a veces no son tan claras, son confusas, o las decisiones a veces generan o plantean nuevos problemas, pero básicamente porque los gobiernos van tomando decisiones sobre problemas complejos y las van tomando de una manera desordenada, no integral, muy fragmentada, tratando, como dicen algunos autores, incluso americanos, ¿sí? Saliendo del paso, ¿no? Claro. Y eso es parte de la dinámica en la cual se toman decisiones, no solo en la Argentina, en muchos otros contextos. Entonces digo, sí, hay parte de eso, pero insisto, tal vez no sea la forma en la cual se toman decisiones, la razón por la cual las decisiones no se aplican. Yo por eso decía antes, capaz que uno tiene que diferenciar los tipos de problemas, ¿no? Una cosa es cómo se toman decisiones y la calidad de las decisiones, y otra cosa es, una vez que vos tenés la decisión y podés eventualmente evaluar la calidad de esa normativa, de esa regla, de esa disposición, digamos, el otro punto es qué capacidades tiene el Estado para implementarla, ¿no? Que son dos problemas de naturaleza distinta. Yo puedo tomar una buena decisión porque estuvo bien pensada, estuvo bien diseñada, pero luego ese diseño que estuvo bien articulado, cuando lo querés llevar a la práctica, choca, colisiona con la sociedad, colisiona con la voluntad de los grupos o de los ciudadanos de aceptarla, o el Estado no tiene los recursos necesarios para poder implementarla, ¿no? Entonces todo eso hace que tengamos que mirar los problemas digamos, como la conjunción de la calidad de la decisión que tomamos y la capacidad que tengamos para poder implementarla, y a su vez la capacidad o la voluntad que tienen los ciudadanos de aceptarla o de cumplirla, ¿no? Y eso, a ver, eso no es una premisa que deberían tener los políticos una vez que están en el gobierno. A ver, pensemos que en los últimos años han sido todos políticos de muchísima experiencia los que han llegado al poder. Quizás el de menos fue Macri, pero ya venía de muchos años de gestión del gobierno de la ciudad, con lo cual no era un recién llegado como fue Fujimori en su momento por ahí en Perú. Pero digo... O Trump en Estados Unidos. O Trump en Estados Unidos. Digo, me parece que forma parte de costumbres que ellos tienen y a mí a veces lo que voy, porque a mí me parece que pasa otra cosa también. Una es la incapacidad de hacer cumplir, que quería preguntarte cómo puede garantizar el Estado cuando toma una decisión que se cumplan esas leyes, ¿no? Porque uno a veces tiene la sensación de que el Estado no es inflexible al exigir un cumplimiento de la ley, y el análisis de si da resultado o no una normativa. Vamos primero al principio. Cuando lo piensan, no lo tienen que pensar sabiendo en el contexto en el que están, teniendo en cuenta que en Argentina tenemos, políticos de trayectoria, tanto en este gobierno como en el anterior, como en el anterior, y a veces la sensación de que dan como normativas muy genéricas y muy poco precisas, o muy confusas, como lo que vos nombraste hace un ratito, que nos vamos a basar en la evidencia de la enfermedad, y a los 10 días, inclusive gente que respeto mucho, estaba diciendo, nos dimos cuenta que la gente no aguanta. Esto ya lo sabíamos todos los ciudadanos, que la gente no iba a aguantar y que iba a saltar por el aire hace 2 meses, no hace 15 días. Y lo otro, ¿cómo haces para medir el resultado de una norma? ¿Qué elementos tiene el Estado para decir esta norma funcionó o no? Te hice dos preguntas largas. Sí, pero, perdón. No, a ver, voy a la primera, que tiene que ver con lo que vos planteabas de los diseños y de la capacidad que los políticos tienen para anticipar eventualmente lo que puede pasar después de haber tomado la decisión. O sea, porque, digamos, planteemos este argumento. Los gobiernos toman decisiones, pero luego los que implementan las decisiones no son los gobiernos, es el Estado, ¿sí? Y el Estado no es el gobierno. O sea, digamos, en todo caso, el Estado, digamos, el gobierno conduce al Estado, pero el gobierno decide y el Estado implementa. Entonces, yo te pongo un ejemplo, que es un ejemplo bien claro, ¿sí?, de estos problemas, ¿sí?, que estamos planteando. Y un ejemplo muy reciente, vinculado incluso al contexto. Cuando el presidente tomó la decisión, ¿sí?, de, en la situación de pandemia, llevar adelante un conjunto de políticas públicas para, ¿sí?, acompañar a aquellos que eventualmente habían perdido el empleo con este ingreso, ¿sí?, del IFE, digamos, generó un mecanismo, ¿sí?, digamos, planteó una disposición para que eventualmente, ¿sí?, las personas pudieran cobrarlo. Ahora, en la implementación, ¿sí?, eso fracasó. ¿Por qué? Y eso fracasó y le costó el puesto a un funcionario del gobierno, porque eventualmente lograste que en un día en los bancos de Argentina hubiera
¿sí? Una gran cantidad de gente amontonada intentando cobrar, ¿sí? Ese subsidio que el Estado le brindaba. Bueno, la medida no es mala, el IFE no es malo como medida pública. Lo que fue mala es la implementación de la medida. Lo que fue mala es la capacidad que el Estado tuvo de articular, en este caso, con el sector privado, el sistema bancario, para poder garantizar que, ¿sí? Cumpliendo con el aislamiento social preventivo, sin necesidad de tener que la gente estar esperando acumulada dentro o adentro del banco o en la puerta del banco, pudiera cobrar, ¿sí? Esa política que implicaba un derecho. Entonces ahí vos tenías una buena política en una situación de emergencia, pero una pésima implementación de la política pública. ¿Sí? Que generó un muy mal resultado. Bueno, le generó obviamente que el presidente se tuvo que ir. El funcionario se tuvo que ir. Exactamente, Manoli. Y eso implicó, a su vez, que tuvieran que generar nuevos acuerdos con los bancos para garantizar eventualmente una forma mucho más ordenada. Entonces, volviendo a lo que vos decías, digo, a veces cuando uno toma decisiones, las toma pensando más en la medida y no piensa tanto en cómo esa medida se tiene que implementar posteriormente. Entonces, cuando vos no pensás la implementación o los problemas que podés encontrar en la implementación, te podés encontrar con estas sorpresas desagradables, que es que efectivamente la medida genera otros problemas o no tiene el impacto que lo habías pensado inicialmente. ¿Por qué? Porque en la implementación todo se vuelve más complicado. Bueno, esto también pasó con el ATP, ¿sí? Que hay mucha demora en el cobro, ¿sí? Por parte, ¿sí? De las pequeñas y medianas empresas, o sea, pasa con muchas medidas. Ahora, luego tenés el tema de los resultados, que sería la segunda parte de tu pregunta. Y ahí te diría, los resultados los podés evaluar por un montón de indicadores. En general, cuando el gobierno toma, ¿sí? Un parámetro para evaluar, en general utiliza un parámetro que es un mal parámetro, pero por lo menos es un parámetro, que es la cobertura. Entonces, digo, ¿cuántos cobraron el IFE? ¿Cuántos cobraron ATP? ¿Sí? Pero el problema no es solo cuánto, ¿sí? Es cuánto, en qué momento lo cobraron. O sea, hay un montón de indicadores que vos tenés que utilizar para eventualmente ver si efectivamente la medida tuvo un buen o un mal impacto, ¿no? Por eso digo que en general se suele ver el tema de la cobertura, a cuánto llegó la política pública, a cuánto llega la UH, a cuánto llega, ¿sí? El programa Argentina Trabaja, a cuánto llega el IFE, a cuánto llega el ATP. Bueno, es una cuestión numérica, cuantitativa, cobertura. Bueno, ese es un indicador que puede ser interesante, pero no es el único indicador posible, ¿no? Digo, hay otros indicadores que podemos utilizar y que son mejores, ¿sí? Elementos para evaluar si la medida sirvió o no sirvió, si la medida tuvo o produjo el resultado que eventualmente queríamos producir inicialmente. Que el gobierno decide, el Estado implementa, pero en nuestro país a veces no se confunde todo gobierno y Estado, sobre todo por esta tendencia al cortoplacismo que tienen nuestros gobiernos, ¿no? Generalmente para sacar rédito político, y a esta cuestión de que tenemos que estar siempre apagando incendios y tapando agujeros con medidas que muchas veces, bueno, nacen como transitorias y después se quedan de por vida. Sí, a ver, puede que nosotros como ciudadanos tendamos a confundirlos, y a veces a esa confusión ayuda el hecho de que, digamos, hay investigaciones periodísticas, se escuchan los rumores de que efectivamente el Estado, o mejor dicho, el gobierno, termina nombrando a muchos, ¿sí? A muchas personas de confianza, ¿no? Leales en las estructuras estatales. Eso contribuye a esa confusión. Ahora, insisto, son dos elementos diferentes. ¿Por qué? Porque ¿sí? Una cosa es la calidad de la medida, ¿sí? Digamos, la adecuación de la medida en términos de criterios técnicos, que esa puede ser buena o es mala. Y otra cosa es, ¿sí? La calidad de la implementación de la medida, que también puede ser buena o mala. Ahora, cuando uno diseña una medida, y es la primera parte de la pregunta de Franco, uno tiene que pensar en la implementación y en el grado de aceptación posible que la ciudadanía va a tener respecto a esa medida. De lo contrario, cuando tomé la medida, ya sabía que era una mala medida, porque no la iba a poder implementar. Si yo tomo una medida sabiendo que no la voy a poder implementar, ya de origen es una mala medida, ¿sí? Entonces, cuando uno no piensa que efectivamente, ¿sí? Los problemas, las dificultades que pueden surgir cuando, ¿sí? Eventualmente tiene que luego, ¿sí? Garantizar que esa medida se implemente, se concrete, produzca algún resultado, bueno, eventualmente es porque la medida no fue del todo buena, fue mal diseñada, mal pensada, mal articulada.
¿no? Tomo un caso anterior, tema de impuesto a la renta financiera. Bueno, también esa en principio no es una mala medida, como concepto, como idea, ¿sí? Si vos querés eventualmente gravar, ¿sí?, las ganancias generadas por, ingresos vinculados a inversiones financieras. Eso, digamos, uno podría pensar ideológicamente e incluso técnicamente no es una mala medida. Lo que puede ser malo es la implementación. Y bueno, eventualmente después lo que ves es que efectivamente la implementación es mala, ni los contadores saben cómo tienen que liquidar el impuesto cedular, los ciudadanos tienen una gran confusión y después, en efecto recaudatorio por ese tipo de impuesto, termina siendo muy bajo, ¿no? Gustavo, entonces, ahí tenés un ejemplo, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Vos, por ejemplo, tomás en Francia y en el Reino Unido, que son dos casos que conozco, existe como una universidad donde van casi todos los políticos más importantes, los que quieren hacer carrera política en serio. A ver, por lo que vos contás, a veces nos da, inclusive en la vida cotidiana, nos da la sensación de que a muchos políticos cuando llegan a los cargos, no digo a presidente, a varios cargos, y lo vemos en la forma que vos estás contando cómo se diagraman ciertas ideas que después no producen el resultado que querrían, ¿no les falta un poquito de preparación? Te hablo técnica, no te hablo ni ideológica ni cultural. Técnica, ¿no tendrían que pasar vos como docente por algún filtro de educación de cómo se maneja la política, de lo que sería, no sé, en derecho, ¿cómo se llama? En la parte de derecho procesal, pero una parte procesal de política? A ver, yo ahí tengo mi discusión, porque yo creo que los políticos no necesariamente tienen que pasar por un proceso formativo técnico. Los políticos son políticos. Tal vez lo que eventualmente vos tenés que pensar es cuáles son las capacidades a las cuales recurren los políticos para poder tomar decisiones. Ahora, si los políticos recurren para poder formular decisiones a cuerpos más o menos institucionalizados, pero con poco expertise, con poca capacidad, con poca habilidad, que no tiene capacidad para poder ofrecerles al político opciones técnicas viables, ¿sí?, para resolver determinados problemas públicos. Bueno, ahí sí obviamente tenés un problema, que es que probablemente la decisión que tomen sea una mala decisión, esté muy desarticulada, sea muy fragmentada, no mire o no reconozca las causas del problema. Pero si eventualmente vos contás con capacidades, ¿sí?, al interior del propio Estado que nutren, ¿sí?, con datos, con evidencia, con expertise técnico, a los políticos en la toma de decisión, eso eventualmente corrige los posibles problemas, ¿sí?, de carencia de conocimientos técnicos que los políticos tienen, porque los políticos lo que tienen son, ¿sí?, fines que quieren alcanzar. Ahora, que tengan los fines que quieren alcanzar no quiere decir que sepan cuáles son los medios. Para eso deben recurrir a otros que eventualmente pueden, ¿sí?, asesorarlos respecto a cuáles serían esos medios o mecanismos que te permiten realizar esos fines. Y vos ponías el caso de España y de Francia como ejemplo. De Reino Unido puse yo. Reino Unido. Bueno, Reino Unido. Yo te hablo de España y de Francia, que son casos que conozco. En esos dos casos, ¿sí?, la capacidad que tienen los gobiernos de nombrar a funcionarios políticos de confianza en las agencias del Estado, ministerios, es muy baja. ¿Por qué? Porque, vos lo que tenés es un cuerpo de funcionarios muy especializados que forman parte del staff permanente del Estado y que son los que asesoran técnicamente a los gobiernos. Claro. Entonces, en ese caso vos decís, mirá, yo quiero que los políticos compitan democráticamente y que los ciudadanos los elijan. Bueno, algunos podrán tener más o mejor formación, uno podrá decir, a mí Trump no me gusta porque tiene poca formación, o uno podrá decir, a mí otros me gustan porque tienen eventualmente más formación técnica, pero eso es una decisión que tienen que tomar en democracia los ciudadanos, que eventualmente votan proyectos políticos, votan imágenes de candidatos, ¿sí? Ahora, una vez que elegimos, se supone que los que toman decisiones tienen que tomar decisiones, ¿sí?, apoyados técnicamente para poder garantizar que las decisiones que adopten sean razonablemente adecuadas y sean técnicamente viables. De lo contrario, enfrentaremos frustraciones permanentes. Esto es, gobiernos que pueden ser muy activos en la toma de decisiones, pero con muy pocos resultados en términos de su efectividad. Sí, todas las políticas que toman en realidad no producen buenos resultados, fracasan. Ahora, fracasan.
vuelvo a hacer una pregunta parecida a la que te hizo Franco. Está bien, una Escuela Nacional de Administración es lo que tiene Francia, que yo también conozco bien, que forman altos funcionarios, muchos de ellos llegan a políticos, pero sobre todo, como tú contás, administran o asesoran, etcétera, a los políticos en Francia. Pero la mayoría de los políticos importantes nacen de esas escuelas, hay una formación importante. Eso, Argentina lo necesita, obviamente, ¿no? ¿O no? A ver, Porque no hay ni una cosa ni lo otro, porque lo que yo veo es opinión, ya estoy dando una opinión, es que hay una formación de políticos, bueno, está bien, tú decís que un político es un político, estoy de acuerdo, pero a su vez los funcionarios argentinos, te hablo de uruguayos, de muchos otros países, no están capacitados para tomar decisiones en muchos aspectos, por lo menos no tienen formación. ¿Esa reforma no habría que hacerla en Argentina? A ver, si vos me preguntás directamente a mí, yo no estaría tan a favor de eso. ¿Por qué? Porque yo creo que poner requisitos, ¿sí? En este caso requisitos educativos o formativos, para hacer política, eventualmente termina siendo un elemento que hace de la política digamos, un espacio extremadamente elitista. Digamos, yo creo que en ese punto tal vez uno podría decir retrocederíamos a una concepción de la democracia un poco más restrictiva, en donde tal vez el ciudadano solamente vota, pero no puede ser elegido o no es elegible porque no tendría o no cumpliría esos requisitos formativos. Ahora bien, no pondría ese requisito, pero digo en términos formales o en términos normativos, pero sí haría todo lo posible para garantizar que efectivamente todos tengan acceso a la educación, que efectivamente todos tengan acceso a procesos formativos y que eventualmente, sí, todos aquellos que eventualmente aspiran a poder competir por el acceso al poder en cualquier instancia, local, provincial o nacional, cuando llegan a esa instancia tengan un mínimo conjunto de habilidades, una caja de herramientas eventualmente compartida, que les permita eventualmente estar mejor preparados a la hora de tomar decisiones. Pero no lo pondría como un requisito ex ante, porque me parecería que ese requisito ex ante, Martín, suena como un poco más, lo voy a decir de esta manera muy bruta o muy fuerte, como un poco antidemocrático. No, estoy de acuerdo en parte contigo porque es justamente la gran crítica que le hacen en este caso, Lena en Francia, ¿no? Que la consideran como una especie de grupo elitista y burgués que decide, digamos, el futuro del país y es como tú decís, no es del todo socialmente, por lo menos, distribuido correctamente. No hay una cierta democracia ahí, no es verdad, es la crítica que le hacen. Gustavo, ahí, perdón. Vos responder. No, que yo digo, hay muchos textos, digo, por ejemplo, hablando del caso francés, digamos, Bourdieu fue uno de los que más critica, ¿sí? Los trayectos formativos de la clase política, dirigencial en general, vinculado a esta idea de homogeneidad, ¿no? Y eso mismo también aparece en otros textos o en otros libros que hablan, por ejemplo, de la clase política o la clase dirigencial en Estados Unidos, que es extremadamente cerrada, ¿sí? Circula por los mismos ambientes institucionales, sociales, educativos, ¿no? Yo no sé si eso es el modelo que eventualmente yo aspiraría para el caso argentino. Sí comparto con Martín el argumento de que creo que efectivamente deberíamos garantizar las condiciones propicias para que todos aquellos que acceden al poder, cuando lo hacen, tengan los conocimientos mínimos, las capacidades mínimas para poder eventualmente enfrentar los problemas que tienen que resolver, que no son, como ya sabemos, problemas complejos. Que ya no son problemas fáciles, sino son problemas complejos. Entonces digo, eso me parece que sí uno debería intentar hacer contribuciones, pero no las pensaría en términos, insisto, punitivos o normativos o prohibitivos, ¿no? Ese sería como mi posición. A ver, en definitiva, Gustavo, si uno eleva el nivel educativo de la sociedad en general, tendríamos una sociedad más exigente hacia la clase política, ¿no? Totalmente. Y eso no tengo ninguna duda. Por eso la pobreza es un gran problema, por eso la falta de acceso a derechos básicos es otro gran problema, que a su vez viene generado por la situación de vulnerabilidad o la situación de pobreza.
Sí, por supuesto, digo, comparto plenamente. Digo, creo que, digamos, la pobreza no es un problema de ingresos, es un problema de derechos y es un problema de educación. Entonces creo Claro. que si apostamos, ¿sí? Para eventualmente sacar a la gente de la pobreza y generar una ciudadanía más comprometida cívicamente, más exigente, que exija rendición de cuentas, que pueda valorar o evaluar la calidad de las políticas que adoptan sus gobiernos, bueno, eso requiere efectivamente formación, ¿no? Formación no solo en términos vamos a decir así, técnicos o disciplinares, también formación en valores, ¿no? Formación Claro, en valores. exacto. Estamos con Gustavo Dufour, politólogo, en el cuarto encuentro del ciclo que tenemos con la Sociedad Argentina de Análisis Político, hablando de fortaleza estatal y cumplimiento de la ley. Esta pandemia fue una especie de laboratorio catalizador, o lo que uno quiera llamar, de una cantidad de situaciones y relaciones, entre ellas las relaciones entre los estados, distintos estados, los gobiernos, estados, y el cumplimiento de las leyes y las personas. Nosotros hablábamos acá en este programa cuando empezó la pandemia, nos había llamado poderosamente la atención al principio, cuando se empezó el primer discurso del presidente, por un lado, la forma en que había sido tomada, una medida que había sido muy clara en ese momento, veníamos a más con todo el bagaje de España, de Italia y de España y lo que venía pasando, pero fue muy clara y las normativas fueron aceptadas plenamente por la ciudadanía. Después, obviamente, con el transcurrir de los meses eso fue variando, pero te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Vos pensás que a partir de este laboratorio o catalizador, porque fueron las dos cosas que fue la pandemia, va a salir una nueva relación entre el Estado y los distintos gobiernos que lo dirijan, la forma en la cual van a comunicar, la forma en la cual van a empezar las normativas y, por otro lado, el cumplimiento de estas normativas por parte de la ciudadanía, o que esto va a quedar como antes? No, a ver, yo creo que la pandemia, digamos, diría dos cosas. Una, no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Eso es un punto bien claro, no sabemos cuándo vamos a salir de esta situación o vamos a volver a algo parecido a la normalidad, pero aún cuando volvamos a algo parecido a la normalidad en algún momento, esa normalidad nunca va a ser la vieja normalidad, va a ser una nueva normalidad. Y va a ser una nueva normalidad en muchos aspectos. Va a ser una nueva normalidad en términos de, creo yo, toma de decisiones. Hay algo que yo rescato de esta situación de excepcionalidad, que es, por un lado, la importancia que ha tenido para pensar o diseñar políticas los datos o la evidencia. Nunca, digamos, hace mucho que no veo a gobiernos que de distinto nivel, ¿no? Nacional, provincial, local o de la Ciudad de Buenos Aires, intentando legitimar o comunicar digamos, la adecuación de la regla o de la decisión a partir de datos, de evidencia. Me parece que eso es un punto que viene para quedarse. Esto es, creo que cada vez va a haber más necesidad de justificar con datos o con evidencia las decisiones que los gobiernos toman. Segundo tema, creo que hay algo que tal vez, me parece a mí, vino para quedarse también, y ojalá, eso es casi diría yo que ahí confundo lo que creo que puede pasar con lo que deseo, que es un grado de mejor o mayor articulación en la toma de decisiones en algunos ámbitos que por su geografía necesariamente requieren abordajes interjurisdiccionales. Me refiero al caso de el AMBA, la relación gobierno-Ciudad de Buenos Aires, gobierno-provincia de Buenos Aires. Creo que la pandemia digamos, generó un nuevo mecanismo de articulación, y eso creo que se puede trasladar, creo que es posible pensarlo, que se va a trasladar a otros ámbitos que son necesariamente, ¿sí?, también interjurisdiccionales, a otro tipo de problemas. Estoy hablando de problemas vinculados a la producción, problemas vinculados al transporte o a la movilidad de las personas, problemas vinculados al medio ambiente. Y creo también que va a haber algo diferente o un elemento diferente, tanto en la forma de actuación por parte del Estado, de las agencias estatales, y también respecto a los comportamientos o la modalidad de comportamientos o al tipo de conductas de la ciudadanía. Yo creo que
digamos, la pandemia va a dejar una huella, y creo que muchas de las huellas que va a dejar, digo, tal vez una parte de esa huella puede ser el miedo, y el miedo en general paraliza, y el miedo cuando paraliza no es bueno, pero hay otros elementos o otras huellas que va a dejar que son muy positivas, que tienen que ver con nuevas formas de pensar los problemas, con nuevas formas de abordar los problemas o atacar los problemas, que me parece que van a ser bastante importantes o interesantes, ¿no? Digo, esto de pensar los problemas de manera un poco más integrales, pensar los problemas de manera un poco más coordinada. Yo creo que eso es un elemento que hay que rescatar y que creo que por lo menos en este tiempo se ha visto, independientemente de las orientaciones políticas, ideológicas, de los distintos gobiernos nacional, provincial o municipal, ¿no? Gustavo, Perdón, Martín, si vos. pregunta concreta sobre tu mundo que es el mundo universitario, el mundo Sí. de las universidades. Estás en dos y muy importante porque la DITELA es una fuente, hablando de políticos, ¿no? Que han salido no será una ENA, pero han salido bastantes políticos. En la pandemia, ¿qué sacás? ¿Te parece que han salido fortalecidas el mundo estudiantil, las cabezas, o debilitadas con la pandemia? ¿Están castigados o están vivos y más productivos? A ver, yo te diría que esa es una pregunta que me encanta porque además, digamos, si esa pregunta la trasladas también a universidad pública, estamos hablando de políticas públicas y capacidad del Estado para poder implementar políticas. Y lo que digo es, la pandemia ha cambiado, y lo planteo en términos como profesor tanto en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche o en las universidades privadas como DITELA y San Andrés. La pandemia ha generado una forma diferente de pensar el proceso pedagógico. Nos ha obligado a reflexionar sobre la forma en la cual sí pensamos nuestra relación con los estudiantes, pero la forma también en la cual, digamos, transmitimos o compartimos contenidos. Y eso me parece que eventualmente no es algo, vuelvo a lo que decía antes, no es algo coyuntural, no es que después de la pandemia entonces volvemos a hacer lo mismo que volvíamos a hacer antes o sabíamos hacer antes, no. Creo que después de la pandemia muchas de las cosas que estamos haciendo vamos a seguir haciéndolas porque descubrimos, gracias a la pandemia, ¿sí? Que efectivamente son cosas que nos permiten articular mejor, que nos permiten aprovechar otros recursos, otras tecnologías que no conocíamos o que conocíamos pero no sabíamos cómo utilizar, o que conocíamos, sabíamos cómo utilizar, pero que eventualmente, como ya estábamos muy en una dinámica de trabajo muy estandarizada, establecida o rutinizada, no teníamos demasiadas ganas o incentivos para innovar. Y lo que nos dimos cuenta es que la pandemia nos obligó a innovar. Y eso es algo que para mí es muy positivo, pero también aclaro que es algo muy positivo, pero que también genera en la transición algunos problemas, ¿no? En el sentido de problemas vinculados a las capacidades institucionales que tienen las universidades, o las capacidades que tienen los profesores, o las capacidades que tienen los estudiantes, para poder llevar adelante un proceso pedagógico a partir de la no presencialidad, ¿no? Digamos, de la no posibilidad de tener ese encuentro cara a cara. Eso en las universidades privadas, en alguna medida, se puede resolver un poquito mejor. En las universidades públicas encontrás algunos problemas interesantes. Digo, para que tengas algún dato, ¿sí? En las universidades privadas vos no tenés, ¿sí? Grandes dificultades de conectividad, ni de los profesores, ni de los estudiantes. No tenés grandes dificultades en términos de las plataformas que te ofrecen las universidades para garantizar esos puntos de encuentro virtual entre el estudiante y el docente, como para poder llevar adelante, ¿sí? el proceso pedagógico. No tenés dificultad para el docente, ¿sí? Para poder articularse con otros docentes o con los propios recursos, ¿sí? bibliográficos de la universidad para poder llevar adelante sus procesos de investigación. Ahora, en la universidad pública es un mundo diferente. Y cuando vos, por ejemplo, yo te doy un dato bien claro, dato, ¿sí? de universidad pública, ¿sí? que combina datos de la UBA y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Si vos tenés que, digamos, exclusivamente, más o menos, en mi materia o en mis materias, exclusivamente por conectividad o por problemas de la no presencialidad, tenemos, ¿sí? un 20% más de abandono de la materia, no de la universidad, de la materia. O sea, todavía ha generado digamos, la virtualidad un problema de
digamos, de conectividad en algunos casos o de cambio de paradigma, ¿sí?, de la forma en la cual pensamos el proceso educativo. Y en algunos casos, en la universidad pública tenemos un poco más de dificultad para poder generar o transformar esa cultura presencial que está muy fuertemente instalada y que todavía parece difícil que se modifique. Pero yo creo, insisto, a tu pregunta, creo que hay algo que va a quedar. Sí, perdón. No, te quería hacer la siguiente pregunta. Una parte importante entre las normativas que piensa el gobierno que está a cargo del Estado y el cumplimiento que después de estas normativas llevan adelante nosotros, los ciudadanos, y que, como bien decías vos al principio con Paula, mucho tiene que ver con un factor cultural. En el medio hay algo muy importante, y acá te quiero hacer una pregunta como profesional y como oyente, en realidad son dos preguntas en una. Está los medios, que juegan un rol bastante importante dentro de lo que sería inclusive la retransmisión o el análisis de una normativa, que te lo pueden llevar para un lado o para el otro, pueden ser más objetivos, menos, y muchas veces sabemos que los medios también tenemos los comunicadores, enormes problemas, y no salimos tan impolutos de la historia. Entonces, primero te quería preguntar cómo habías visto el rol de los medios en general, ¿no? Todo es en general, hay casos individuales distintos en esta pandemia. Y segundo, a mí me llamó algo la atención, que por ahí estoy totalmente equivocado y es también una idealización mía, pero lo que más le funcionó a este gobierno, y acá sí hablo de todos los extractos, desde nación, ciudad, provincia, ¿no?, que son los que más estuvieron involucrados, fue el sistema viejo de comunicar, una conferencia de prensa, y no estar retuiteando o tuiteando con 120 caracteres o los que sean ahora, y la gente se sentaba y lo escuchaba como cuando el hombre llegaba a la luna o como se hacía antes. ¿Cambió algo en eso de redes sociales, la forma más convencional de comunicar? Y, por supuesto, ¿cómo viste el rol de los medios en esta pandemia? A ver, la primera parte de la pregunta te diría que lo dividiría en momentos, ¿no? En el primer momento hubo un gran consenso, o sea, uno podía cambiar de canal, mirar distintos programas, incluso en un mismo canal, y era como que había un gran consenso respecto a la necesidad de la medida, la necesidad del aislamiento. Ahí no hubo, vamos a decir, interpretaciones en conflicto. Ahí había casi, que yo diría, como una única interpretación que se imponía, que estaba o era consistente con la voz del gobierno o de los gobiernos, y por lo tanto no, digamos, había un escenario de armonía. Ahora, ese consenso no implica objetividad, ese consenso implica siempre subjetividad, o sea, la realidad siempre la interpretamos todo el tiempo, ¿no? Pero esa interpretación era una interpretación compartida. Ahora, cuando la cuarentena comienza a extenderse, cuando la pandemia sí sobrevive y no encontramos otro mecanismo que no sea la cuarentena para poder enfrentarla, ahí empezaron a aparecer otras voces, ¿no? Las voces de otros actores que aparecían complicados, ¿sí? Perjudicados como consecuencia de la decisión del aislamiento, del cierre de los comercios, ¿sí? Y ahí empezó, en todo caso, en esa posibilidad de manifestar otras voces, a ver diferentes interpretaciones o formas de posicionamiento de los medios respecto a, ¿sí? Cómo o cuál era, ¿sí?, el abordaje del gobierno, si el abordaje del gobierno era adecuado, si las medidas que se estaban tomando eran las, ¿sí?, pertinentes, si no había otras formas u otras alternativas u otras medidas que se podían adoptar. Entonces yo te diría, ahí es donde empezó a haber un cierto grado de conflictividad que básicamente, uno podría decir, divide a los que están a favor de la cuarentena y de las medidas que toma el gobierno o los gobiernos, y los que están un poco más en contra de la cuarentena, ¿sí?, y eventualmente ponen en cuestión la pertinencia, ¿sí?, de las decisiones del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y locales. Entonces yo te diría, ahí uno puede ver esa conflictividad, y esa conflictividad yo te diría es natural. ¿Por qué es natural? Porque efectivamente, ¿sí?, en el primer momento podíamos todos estar de acuerdo en el aislamiento cuando pensábamos que esto era eventualmente una decisión que iba a durar 15 días, ¿sí?, o 20 días, y que todo luego iba a volver a la normalidad. Y otra cosa es cuando eso no vuelve a la normalidad y como consecuencia de esa medida emergen otros problemas. Cuando emergen otros problemas,
ahí aparecen otros actores, otras voces, otras formas de interpretar la situación de la pandemia o de las consecuencias que producen las medidas para enfrentar a la pandemia, y por eso ahí aparecen interpretaciones en conflicto, y ahí ahora vos mirás los canales, o vos mirás, ¿sí?, distintos programas en un mismo canal, y empezás a ver voces diferentes, ¿no? Formas de posicionarse bien distintas respecto, ¿sí?, a las medidas que adoptan los gobiernos y a su efectividad. Entonces digo, por ese lado te diría que respecto a ese rol, diría que cambió, ¿no? El rol fue cambiando a lo largo del tiempo. Y respecto a la forma de comunicación, te diría que es cierto, no lo había pensado. Digamos, no estábamos tan acostumbrados en el último tiempo a las conferencias, a los actos públicos, y menos a conferencias tan largas donde distintos funcionarios de gobiernos nacionales o provinciales nos cuentan las medidas, justifican con datos las medidas. Yo te diría que, teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación, me parece que ese tipo de recurso era necesario. Porque es una forma de fundamentar o justificar o intentar legitimar una medida que sabemos que tiene un costo muy alto. Y entonces me parece que son medidas o son formas de abordar un problema contextual que no pueden, ¿sí?, comunicarse con 120 caracteres a través de las redes sociales. Gustavo, ahora, sí, discúlpame, nosotros vamos a hacer lo siguiente, nosotros se nos fue el programa de hoy, pero nos quedamos, si ustedes se pueden quedar, grabamos un bloquecito para mañana, así terminás de reformular esta pregunta. Perfecto. Paula, Martín, nos despedimos hasta mañana de todos nuestros oyentes y Perfecto. Vamos a quedarnos con unas preguntitas más con Gustavo que vamos a pasar mañana. ¿Les parece bien? Perfecto, sí, porque Arriba. quedan temas todavía. Eso, pues nunca nos había pasado. Así que hasta mañana y sigan, porque mañana seguimos con Gustavo Dufour en Geografías Inestables. Bueno, como habíamos dicho, seguimos con Gustavo Dufour. La primera vez que nos pasa, que desde ayer nos quedaron preguntas pendientes en esta charla excelente que tenemos en el cuarto ciclo de la SAP, con la SAP, de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Estábamos ya sobre el final, hablando de fortaleza estatal y cumplimiento de la ley. Y uno de los temas que nos había quedado era justamente que entre las normativas y las cosas que se le ocurren al gobierno que está a cargo del aparato estatal y el cumplimiento de estas normativas por parte de las personas, de los ciudadanos, hubo en los últimos años, y lo vimos en distintos lugares, en elecciones y demás, como un vuelco de la forma tradicional de comunicar, es decir, los políticos sentados ante la televisión explicando con conferencias, con preguntas, que prácticamente habían quedado, digamos, en desuso o con usos muy criticados en su momento cuando fueron otros gobiernos, en otros directamente en desuso, pero en este caso pareció ser muy efectivo y es como que el tweet, retweet y todas esas formas de gobernar con 120 caracteres perdieron como peso. Entonces la pregunta que te queríamos hacer, Gustavo, y muchas gracias por acompañarnos en este bloque de hoy jueves, ¿esto está para quedarse o es parte de la excepcionalidad? ¿Qué tal? A ver, yo diría que hay algo que era necesario, ¿sí?, y que tiene que ver con volver al pasado en la forma de comunicar, que tiene que ver con la excepcionalidad del contexto o de las medidas que había que adoptar. Entonces, en alguna medida, por el propio contexto de excepcionalidad, la necesidad de justificar o legitimar las decisiones, de contar o mostrar evidencia que apoye este tipo de decisiones que además en algunos casos afectaban libertad de circulación, por ejemplo, libertad de ir a trabajar, ¿sí? Entonces requerían un formato distinto, no podrían ser comunicadas a través de redes sociales, requerían volver al viejo formato de la conferencia de prensa, al viejo formato de la exposición, al viejo formato de la argumentación, y en este caso agregando, ¿sí?, lo novedoso es agregando datos que respaldan o datos que intentan respaldar, ¿sí?, o justificar las medidas adoptadas. Entonces digo, por ese lado diría que esta vuelta hacia el formato viejo tradicional de comunicación es producto, ¿sí?, de las necesidades que implica el contexto de excepcionalidad y las medidas excepcionales que el gobierno adopta para enfrentarlo.
La pregunta es si esto implica algún cambio futuro o algún legado para lo que viene. Y mi respuesta es no. Yo creo que una vez que esto pase, una vez que volvamos a la vorágine política tradicional, a los viejos conflictos políticos, a abordar aquellos otros problemas que siguen siendo muy importantes, pero no requieren de ninguna medida excepcional, vamos a volver a los viejos formatos, digamos, a los nuevos formatos comunicacionales de las redes, vamos a volver a la comunicación con 120 caracteres, vamos a volver, como eventualmente pasaba o pasó en los primeros meses incluso de este gobierno, cuando asumió en diciembre del año pasado, de la comunicación a través de entrevistas en programas de televisión, ¿no? Entrevistas en programas de radio. Vamos a volver a ese formato, ¿no? Creo que lo que nos obligó o los obligó a dar un paso hacia atrás e ir a ese formato tradicional de conferencia de prensa tiene pura y exclusivamente que ver con el contexto de excepcionalidad y la excepcionalidad misma de las propias medidas adoptadas, ¿no? Gustavo, bueno, acá estabas hablando del mensaje del gobierno para los ciudadanos. Me gustaría centrarme un poquito en lo que pasa al revés, ¿no? Cómo los ciudadanos hoy se expresan a través de las redes sociales, y cómo esta cuestión de la opinión pública cobró otra inmediatez que muchas veces hace revertir algunas decisiones políticas y se transformó en una especie de fiscalizador inmediato, ¿no? de la gestión pública. Digo, ha cambiado toda la forma de auditar la acción de gobierno, el tema de las redes sociales. Sí, yo diría que los gobiernos además son muy activos en seguir los humores de la opinión pública. Muy. O sea, los gobiernos, digamos, utilizando técnicas un poco más sofisticadas, ¿no? Grupos focales, encuestas, o simplemente, ¿sí? Teniendo esa intuición que en general los políticos tienen respecto a la receptividad que determinado tipo de medidas pueden tener en la opinión pública o en la sociedad, es que efectivamente los gobiernos, cuando toman decisiones, tratan de tomarlas, ¿sí? No a contramano de lo que la sociedad requiere o exige, sino incluso intentando acompañar esos cambios de humores. Puede haber excepciones, puede haber, sí, algunos elementos, sí, o algunas decisiones que eventualmente van en contra de esto que acabo de decir. Digo, el caso Vicentín podría ser un ejemplo, ¿sí? En donde uno puede ver que ahí faltó olfato político, ¿no? El gobierno intentó llevar adelante una decisión que tuvo poca receptividad, que no fue demasiado bien acompañada y que lo obligó a dar una marcha atrás, pero son situaciones más excepcionales. Yo creo que en general los gobiernos, cuando tienen que tomar decisiones respecto a determinados problemas públicos, tienen, sí, un conjunto de información, que es la información que circula en las redes, que es la información que pueden recolectar con encuestas o sondeos de opinión pública o con grupos focales, a partir de los cuales eventualmente intentan, ¿sí? Ver de qué manera pueden acompañar esos cambios de humor, ¿sí? O esos cambios en la opinión pública. Con lo cual, en ese sentido, yo diría que hay una comunicación que va en ambas direcciones. El gobierno está interesado en saber qué es lo que la gente piensa o cómo la gente reacciona ante determinado tipo de posibles medidas. Y por eso vuelvo a insistir con el tema de que creo que la última conferencia de prensa vinculado a la decisión de flexibilizar la cuarentena está vinculada con este punto. Es decir, el gobierno se dio cuenta que no tenía sentido seguir con un aislamiento más duro, ¿sí? Más exigente, porque era incumplible, porque era imposible, porque la gente estaba cansada, porque la gente requería o necesitaba, ¿sí? Intentar recuperar, aunque sea algo, ¿sí? De aquella vieja normalidad, ¿no? Bien. Bueno, Gustavo, no sé si Martín tenés alguna última pregunta, si no lo dejamos libre a Gustavo, del cual abusamos de sus conocimientos. Preguntale. No lo voy a hacer, que es esta. La hizo. No, pero que es larga, no quiero una respuesta ahora. Pero es que siempre se habla de reforma política del Estado, de reforma al Estado. Siempre se habla, este gobierno electo tenía algunas ideas de cambios sustanciales, estructurales en lo que es el Estado, ¿no? ¿A ti estás de acuerdo con eso? ¿Te parece que es necesario, urgente en este momento? La pregunta, Martín, es excelente y es una pregunta que da para mucho tiempo y te la voy a contestar con algo que me parece que casi es como devolverte con una pregunta.
Porque en general cuando pensamos en la palabra reforma del Estado, ¿sabes en qué pensamos? ¿Sí? Pensamos en general, ¿sí?, en campos de intervención estatal o campos de intervención pública. Pensamos en cuánto Estado, el tamaño del Estado, en lo que el Estado hace. Y yo te diría que cuando pensemos en reforma del Estado tenemos que cambiar el eje. El eje no tiene que ser la discusión ideológica de más Estado, más intervención, menos intervención. El eje de la reforma estatal tiene que ser... La fortaleza. Exactamente, garantizar la efectividad de las intervenciones públicas. Claro. A mí no me interesa, o en todo caso sí me interesa, pero supongamos que el Estado decide prestar el servicio educativo, ¿sí? Como lo hace en la Argentina. Bueno, yo quiero que el servicio educativo que el Estado presta sea un servicio de calidad. Yo creo que el servicio educativo que el Estado presta llegue de buena manera a los beneficiarios o a la población beneficiaria. O sea, a mí lo que me interesa es la efectividad de la intervención, no tanto volver a discutir lo que el Estado hace. Lo que el Estado hace lo discutimos cada 4 años o en las elecciones intermedias cuando votamos distintos proyectos políticos. Ahora, independientemente de esa discusión, que la saldamos eventualmente en el momento de la votación, votando a un gobierno o quitándole la confianza a un gobierno, hay algo que nos tiene que unir, y es que independientemente de dónde queremos que el Estado intervenga, lo que queremos es que cuando el Estado intervenga sea efectivo. Entonces la reforma tiene que estar ahí, orientada a mejorar la capacidad de intervención estatal. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias, sí. Este era el corolario de la charla que tuviste ayer con nosotros. Y bueno, impecable, como dicen acá en Uruguay. Bueno, y gracias, Paula, también por habernos acompañado hoy jueves. Sí. Así que vale la pena realmente escucharlo a Gustavo. Por supuesto. Así que esperemos tenerte nuevamente con nosotros en algún momento, porque fue una charla excelente. La primera vez que nos pasamos del programa y tenemos que terminar en el programa siguiente. Quedo a disposición para cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, además. Sí, excelente. Gustavo Dufour, politólogo, docente de la Universidad de Itela, de San Andrés. Excelente.